Muy buenos días, hermanos, y qué gusto es, pues ya estar aquí para esta otra clase, la segunda clase del periodo de este primer semestre. Esperamos que ya se hayan revisado y arreglado sus notas de la primera clase. Ahorita vamos a hacer un pequeño reseña sobre lo que les dimos en la última clase y luego entrar en algunas cosas que quiero enfatizar que deben de tener. En primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, vemos que la Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es la palabra de Dios. Esto es un mandamiento. Dios espera que en nuestras vidas que nosotros hagamos las cosas decentes, las cosas santas y que tengamos orden en nuestras vidas. Él espera en nuestro servicio a Dios que hagamos las cosas decentemente y que las hagamos con orden. Y también en el culto, Él espera que hagamos las cosas decentemente y con orden. Entonces, en esta semana, durante la apertura, el lunes y martes, ya vimos que había decencia, que se hacía todo decentemente, de acuerdo a la palabra de Dios. No permitíamos que entrara el mundo y el desorden en el culto. Y había orden en el culto. Y gracias a Dios por ello. Y también en el programa que hicimos. Lo mismo en la obra misionera. Si no aprendes a hacer todo decentemente aquí y con orden aquí en tu ministerio en México, cuando tú vayas a otra iglesia vas a llevar los mismos hábitos erróneos, equivocados, indecentes y falta de orden contigo. Dios, que si vas a ser un éxito en la obra de Dios, entonces ese es uno de los elementos que necesitamos, que hagamos todo decentemente y con orden. Entonces, vamos a ver en la otra clase, nosotros vimos ahí en los requisitos del curso, les dimos ahí 12 diferentes, dos puntos principales y 12 diferentes. No voy a reiterar estos puntos, pero quiero que se fijen ahí que tengo en forma bosquejo, de bosquejo. En el cuaderno para tomar notas en el número 6 dice debe estar en forma de bosquejo. Ahí número 1 romano, número 2 romano, lo tengo así. Y luego después del 2 romano viene el 1, 2, 3 hasta 12 en números arábicos. Si tienes un número arábico, debes tener dos. Si tienes un número de romano, debes de tener dos. De otra forma, si hay solamente un solo punto, lo escribes en forma de una sentencia, ya bajo el punto anterior. También notas ahí en el número 9 exámenes sin anuncio, es decir, no voy a anunciar normalmente. La próxima clase tendrás un examen, debes venir ya preparado en todas las clases para presentar un examen. Pero notas ahí, después del número arábico, después de B, en este caso, entonces tiene ABC. Actualmente no quería, yo puse ahí bajo el cuaderno para tomar notas, números arábicos, pero esos deben ser mayúsculas del alfabeto. Y luego el inciso es ABC, bajo ABC, entonces ya empieza otras cosas. Pero esa es la forma que quisiera que lo hicieran, hermanos. Número 1 romano, luego A mayúscula, número 1 arábico, y luego A minúscula, ya corrido para que ya tengan buena forma en este caso. Solamente lo digo para que veas el formato del bosquejo. Ahora quiero que tengas lo primero que debes tener en tu cuaderno, y mencioné cuaderno. Hay dos tipos de cuadernos. Tú puedes comprar un
cuaderno con renglones y rayas en pues Soriano o Grande o una papelería espiral y no hay ningún problema. Pero tienes que hacer todo y no puedes hacer cambio de páginas. Pero quiero tener un orden en cuanto a las cosas. Lo primero que debes tener en tu cuaderno, puedes usar un cuaderno con argollas que se puede abrir y cambiar a las hojas del orden para que ya puedes insertar algo que se ha olvidado, o si yo te doy algo pertinente a ese punto lo puedes poner ahí. Pero el primero es la base del curso, que es el índice. El índice siempre va primero. Entonces, esos son los puntos, los encabezados de cada sección que estamos enseñando. Lo primero que pusimos son los requisitos del curso. Bajo requisitos del curso, pones lo que acabo de mencionar. Luego tenemos número 2, definición, desglosamiento de enseñanza. Esos 3 ya cubrimos. Y entonces deben estar en ese orden, no al revés, porque si están al revés o confundidos, te va a costar en calificar tu cuaderno. También hoy vamos a estudiar la terminología usada en la obra misionera, entre misioneros, pastores, etc. Luego tenemos los artículos de fe de misiones, la filosofía de misiones y una breve historia. Todos estos puntos deben copiar y estar al frente en la parte principal después de los requisitos en tu cuaderno. Y luego tenemos siguiente el índice, el misionero mismo. Entonces vamos a estudiar el misionero como hombre de Dios. Ahí tengo 13 puntos en esto. Ya debes tener esto ya en mano, entonces quiero que los copies ahí. En este caso, si todavía no lo tiene impreso, hable con el hermano Sergio y él le sacará una copia de cada uno de estos también. Creo que está en 2 o 3 hojas la definición. Bueno, desde este punto están en 3 hojas, 1, 2. Y luego la tercera hoja es el misionero y la iglesia, y que tiene la obra misionera, motivos, preparación, selección de personal, agencias misioneras, servicio de residencia misionera cuando vas antes de salir a levantar el sostén y ser aprobado como misionero, visitando e informando a las iglesias la obra que se llama deputación, luego la vida espiritual del misionero. Y finalmente tenemos el misionero y la obra. Ya tuve que ponerlo aquí en diferentes secciones, porque de otra forma necesitas tener un cañón que lo explote al tamaño de una de las paredes del seminario ahí de las alas. El motivo, solicitud, servicio de residencia misionera, unos puntos más que quiero agregar para este capítulo de misionero a la obra. Luego, cómo planear una conferencia misionera, cosas para llevar contigo al campo misionero, empacar y empacar la iglesia enviadora, llegando al campo misionero, estudiando el idioma, cosas que necesitas saber, vidas personales y físicas del misionero, vida espiritual del misionero, ganancia de almas, experiencia de demonios en el campo misionero, y luego seguimos hasta el 21, la vida intelectual del misionero, económica, la vida económica, el hogar, misionero su hogar, la relación con otros misioneros, cosas que no hacer en visitar las iglesias y levantar el sostén. Cuando estés visitando las iglesias, la relación del misionero con las autoridades, la relación con los que están bajo tu autoridad. Y luego tenemos hasta 28, relación a la iglesia, enviadores y sustentadores, el misionero y su relación con los de donde estás sirviendo, los nacionales, el misionero y su relación con las autoridades,
la relación de misioneros con los comerciantes, la adopción de hijos. Ahí tenemos doble 26, pero luego lo cambio. Novios y novias en el campo misionero, cómo debemos tratar este asunto, su relación con las iglesias nacionales, etcétera. Entonces, ese es el índice que quiero tener después de los requisitos del curso, y luego puedes seguir con el desarrollo de cada uno de estos puntos, poniendo el punto del índice a la cabeza de la página donde comienzas a poner lo que estoy enseñándoles respecto a cada una de estas cosas. Ahora, ya hemos estudiado los requisitos del curso, la definición del requisito de la palabra técnica. Ya vimos esto un poco al fondo. Hay que recordarlo, desglosamiento de enseñanzas, diferentes áreas que vamos a estudiar en este curso. Hoy queremos ver vamos a ver aquí dónde estamos. Hoy vamos a ver la terminología que usamos en cuanto a la obra misionera. Entonces, en la terminología hay diferentes términos. Algunos agregan y modifican los términos, pero viendo los términos en cuanto a que usamos en la obra misionera, antes de que nosotros entremos en cualquier tema, digamos, artículos, filosofía, la historia, los otros puntos en cuanto a la técnica de misiones, en cuanto al misionero y como hombre de Dios y misionero, y la iglesia, el misionero y la obra de Dios. Antes de entrar en los detalles de los puntos en el índice, debemos entender cuál terminología, qué queremos decir. Por ejemplo, cuando tú preguntas a un católico qué es la salvación, él te dirá casi lo mismo que tú, pero él no quiere decir lo mismo. Él quiere decir que tú eres salvo por guardar 5 sacramentos, y sin guardarlos no vas a ser salvo. Entonces necesitamos discutir cualquier tema. Antes de discutir cualquier tema, debemos entender de lo que estamos hablando, la terminología. Esta determinación evita mal entendimiento y aclara el significado de lo que estamos hablando y practicando y tratando de desarrollar. Hay tantos puntos de vista en cuanto al tema de misiones que nos es necesario aclarar los significados de los términos usados en este estudio de la técnica de misiones. Como definimos la técnica de misiones, entonces luego vamos a aclarar qué es misiones, porque hay una contención y un desacuerdo entre muchos lo que se refiere a misiones. Entonces hay que entender. Ahora hay cuatro términos que quiero que entendamos, y los puedes escribir: el término de misión, el término de misionero, el término de iglesia, el término pastor, el término de obras misioneras, o como algunos dicen, proyectos misioneros. Y luego bajo esto quiero que entiendas lo que queremos decir por misiones locales, misiones nacionales y misiones internacionales. Ahora, en cuanto a la definición y el significado de la palabra misión, hay una definición secular. El mundo usa ese término, y claro, este término puede aplicarse a cualquier cristiano, porque la definición secular es una tarea a que se ha mandado a una persona o personas. Entonces, esa es si mandamos a un grupo de soldados a
hacer una defensa en cierta área, esta es una misión. Lo mismo si mandamos un grupo de jóvenes a testificar en cierta área, esta es una misión. Es una tarea que se les ha mandado. Entonces, en este caso, podemos incluir esto también en nuestra definición bíblica, porque una misión es una tarea a que se le ha mandado o encargado a una persona o personas hacer. Y a veces hacemos lo mismo. Yo tenía muchas misiones. Cuando yo estaba estudiando, mi maestro me decía, quiero que estudies esto. Entonces, esa es una tarea que tenía que estudiar y prepararme. Lo mismo que ustedes. Entonces, tienen la misión de escribir todo bien, preparar todo bien y pues ya conocer cada uno de estos términos. Pero esa es, en fin, la definición secular, una tarea a que se le ha encargado a una persona o personas. Pero en cuanto a la obra de Dios y una definición bíblica, cuando hablamos de una misión en nuestra espera de la obra misionera o de la obra de Dios en nuestro país o en los Estados Unidos o cualquier otro, esto se refiere a una iglesia bajo la autoridad de su iglesia madre y que no se ha organizado como iglesia todavía, pero funciona como una iglesia. Es una iglesia no autónoma, no tiene su propia constitución, no tiene sus propios artículos. Este está bajo la iglesia madre. Entonces estás operando bajo su, ¿cómo se dice? Registro. Estás operando bajo su constitución. Está operando bajo sus artículos de fe, aunque los puedes tener ahí en tu iglesia. Y entonces la misión no recibe autorización independiente o con un grupo de iglesias, sino de una iglesia. Cuando yo fui ordenado como predicador para predicar el evangelio, no fue un grupo de iglesias. Fue mi iglesia de donde yo fui, era miembro que me ordenó al ministerio. No es el compañerismo que te organiza o te ordena o que te autorice. Está funcionando en conjunto con las iglesias. Entonces, la misión recibe su autorización de la iglesia madre. Y su misión es propósito y misión es llevar a cabo la gran comisión. Ahora, para hacerlo bien claro, la definición de una misión bíblicamente, número uno, es una iglesia todavía no organizada, y dos, está bajo la autoridad de su iglesia madre. Entonces, no sé qué pasó aquí, pero mi computadora me falla. Entonces, número uno, es una iglesia no organizada. Número dos, está bajo la autoridad de su iglesia madre. Número tres, no ha sido organizada como iglesia. Es una iglesia que funciona como iglesia número uno. Olvida no organizada. Número dos, es una iglesia que ha recibido su autoridad de su iglesia madre. Número tres, es una iglesia que no sea organizada todavía como iglesia. Número cuatro, es una iglesia no autónoma, es decir, todavía está dependiendo de la iglesia madre, de otras iglesias, de otros medios para sostenerse. Está recogiendo ofrendas y promoviendo, enseñando el diezmo, las ofrendas como una iglesia lo hace, pero todavía
no hay suficientes miembros. 10% de 2 es solamente lo que 2 tienen. 10% de 10 es solamente lo que 10 tienen. Y entonces a veces hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar otras cosas, pero no es autónoma, no es autosustenta todavía, no es autogobernada porque está bajo la autorización de la iglesia madre y no está propagándose a sí mismo, pero no está de lleno en este trabajo, aunque comienza bien en este propósito. Entonces, déjeme reiterarlo, es una iglesia, no, es una iglesia no organizada, es una iglesia bajo la autoridad de su iglesia madre. Es una iglesia no sea organizada como iglesia. Es una iglesia primero que funciona, es una misión. Ese es el problema. Es una misión que funciona como iglesia, pero es una misión o iglesia que es una misión bajo la autoridad de su iglesia madre. Es una misión que no sea organizada como iglesia. Número 4 es una iglesia no autónoma. Número 5 es una iglesia que recibe su autorización de la iglesia madre. Y número 6, y fíjense bien de esto, es una misión que funciona como iglesia llevando a cabo la gran comisión. No se espera hasta que se organice para funcionar como iglesia en ese aspecto de empujar y promover la obra misionera. Ya debes comenzar. Cuando nosotros comenzamos nuestra primera iglesia en México, comenzamos con el diezmo para la iglesia y recogimos ofrendas para sostener misioneros. No podíamos tomar más de uno al principio, pero poco a poco se podía hacer más. Esa es una misión. Ahora, la segunda palabra es la palabra misionero o misionera. Entonces, uno no llega a tener este título misionero o misionera simplemente porque comienza iglesias o porque gana almas. Toda la obra que hacemos, sea de escuela dominical, sea de pastor, sea de ganar almas, toda la obra es con el fin de comenzar iglesias en la obra misionera, aún lo que hace la iglesia madre, lo que hacen los hermanos. Esa es la obra principal de la iglesia de todos modos. Pero uno no es un misionero simplemente porque comienza una iglesia o porque gana almas. Muchos tienen este error que está llamando misioneros lo que les envían aquí a testificar los sábados o testificar allí en su propia colonia. Un misionero hace esto, pero esto no le hace misionero, lo hace porque es misionero. Entonces, no es porque comience iglesias o porque gana almas. Todos debemos participar en el comienzo de las iglesias y todos debemos ganar almas y ser un testigo de Dios. Es uno primero llamado por Dios para hacer la obra misionera. En un momento más vamos a definir la obra o ministerio del misionero. Pero es uno que ha recibido una llamada por Dios para hacer la obra misionera. Entonces él tiene que hacer la obra pastoral, pero esto no es la obra principal que él va a hacer. En el principio va a ser la obra misionera, también usando la obra pastoral para madurarla, para que sea una iglesia organizada. Pero uno es un varón, es uno llamado por Dios para hacer la obra misionera. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 5, nos habla de esto cuando Pablo está hablando, cuando Dios está hablando a la iglesia.
Y vemos que había varios hermanos en la iglesia en Antioquía. Había profetas y maestros, y luego nos dan los nombres. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces estaba Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén y Saulo. Estos hombres estaban ahí que habían servido a como profetas, como predicadores y como maestros en la iglesia en Antioquía. La Biblia dice, ministrando estos al Señor. Ellos en su ministerio a lo mejor les habían platicado que Dios estaba tocando sus corazones para ir y comenzar iglesias en otras áreas donde no había sido predicado Cristo todavía, donde no había iglesias. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, y el ayuno siempre incluye oración, ayunamos para dedicarnos a la oración. Así es que nosotros estamos haciendo esto, y yo ahorita estoy en ayunas porque no tengo aquí comida para tomar mientras que estoy enseñando esta lección. Este es un tipo de ayuno. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, lo dijo a las iglesias, a la iglesia en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y sabemos que luego fueron llamados apóstoles, y entonces apóstol significa uno enviado especial, pero examinaremos esto un poco más tarde. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y les despidieron, o es decir, les enviaron. La iglesia primero reconoció que Dios las había llamado, les impuso las manos, les comisionaron, ordenaron al ministerio y luego les enviaron. Y aquí no lo menciona, pero estoy seguro que ellos les enviaron no solamente con la promesa de orar, pero la promesa de apoyarles en otras áreas del ministerio con lo que Dios les podía dar, tanto hasta finanzas, etcétera. Aunque no había, era muy difícil enviar finanzas en aquellos días, porque tenía que ir no por avión, no por bancos, etcétera. No tenían estas cosas. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban, predicaban el Evangelio, la palabra de Dios, en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y luego siguieron y fueron a otros pueblos, Antioquía y Pisidia, y luego fueron a otros pueblos, Iconio, Derbe, Listra y otros lugares. Y entonces ellos predicaron el Evangelio, levantaron iglesias. No fueron con la intención de levantar misiones, fueron con la intención de levantar iglesias. Era una misión al principio, pero con tiempo ya llegaron a ser iglesias autónomas e indígenas, y luego volvieron a Antioquía y Jerusalén para repasar lo que Dios había hecho en su obra. Esa es parte de visitar las iglesias en este caso. Entonces, un misionero no es porque comienza misionero, es uno llamado por Dios para hacer la obra misionera. Hechos 13, 1 al 5 lo menciona. 2, es uno enviado por uno o más iglesias para hacer la obra de evangelizar, ganar almas y formarles en iglesias autónomas con su propio pastor innata, o su propio pastor nacional, o natural del país. Entonces, cuando uno va para hacer la obra misionera, tiene que evangelizar, tiene que ganar almas y formarles en iglesias. Y luego establecer ahí en la iglesia un pastor del pueblo que está ganando en este caso. Esa es parte de la obra del misionero para alcanzar su meta de establecer iglesias autónomas e indígenas en este caso. También el ministerio del
misionero es en otra cultura. Por eso no llamamos pastores misioneros. Yo no llamo a mi pastor un misionero, ni él me llama pastor, me llama misionero. Y entonces, porque el ministerio del pastor y el ministerio de un misionero es muy distinto. Entonces, el ministerio del misionero es en otra cultura o la del país de su origen, si es a un pueblo que no tiene la misma cultura. Por ejemplo, en México tenemos pueblos étnicos también aquí en México. Ese se considera como el ministerio de misioneros, a menos que vaya para ser pastor y ya quedarse como pastor y no comenzar iglesias plural entre este pueblo. Así entonces el ministerio de un misionero está en otro país, de otra cultura, a un grupo étnico dentro de su país. También tiene que ver con su propósito. Su propósito es establecer iglesias autónomas que pueden sostenerse sin finanzas de otras fuentes, porque el plan de Dios para sostener la iglesia es mediante los diezmos y las ofrendas. Trae todos los diezmos según Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Su plan nunca era que la iglesia llegara a participar en el comercio. Los miembros pueden participar en el comercio, en otros trabajos, y luego pueden traer sus ofrendas y sus diezmos y depositar en las iglesias como hicieron los hermanos en esta época del primer siglo, cuando la iglesia comenzó. Entonces, su propósito es establecer iglesias autónomas e indígenas que tienen su propio pastor del país donde ellos comenzaron la obra. Normalmente el misionero sale de la iglesia una vez que está establecida para empezar otras iglesias dependiendo del método usado. Y hay dos métodos que el misionero usa en el país. Algunos comienzan una iglesia y una vez que ya tengan un pastor establecido se mueven a otra región, a otra ciudad, comienzan otra iglesia. Es un poco más lento esto. Otros tienen levantan una iglesia, luego en ser uno que de esta iglesia comienzan obras en otros lugares y se dedican a preparar obreros para enviarles, y esto es lo que estamos haciendo aquí en Mante ahora. Pero por 18 años yo comenzaba una por una. Yo era el único misionero comenzando y comenzamos 9 obras en esa forma. Entonces, para restablecer y repasar aquí, ¿qué es un misionero? No es porque comienza iglesias, ni es porque gana almas. Es uno llamado por Dios para hacer la obra misionera. Y luego es definido por la obra número 2 de evangelizar, ganar almas y luego formar a estas personas en iglesias autónomas e indígenas. Número 3 es definido el misionero por su ministerio. Su ministerio es en otra cultura o que la del país de su origen. Así será en otro país o a un grupo étnico dentro de su propio país. Número 4 es definido el misionero por su propósito. Su propósito es establecer iglesias autónomas e indígenas en este caso. Entonces es definido por su llamado a hacer la obra misionero, es definido por su obra, la obra de evangelizar, ganar almas y formarles en iglesias autónomas con un pastor de ese país. Número 4 es definido por su ministerio. Número 5 es definido por su propósito. Ahora, la palabra iglesia. Queremos examinar este término. ¿Qué queremos decir por la palabra iglesia? ¿Qué es una iglesia? En contraste con una misión que no es organizada, que es una misión que funciona como iglesia y que no es autónoma,
y recibe su autorización de la iglesia madre, a pesar del hecho que funciona y su propósito y misión es llevar a cabo la gran comisión. En contraste, la iglesia es, número uno, organizada. Entonces la iglesia misma, con la participación y el acuerdo de la iglesia madre, han tomado el acuerdo entre sus miembros de la misión de organizarse, y en acuerdo con la iglesia madre se organiza como una iglesia independiente de otras iglesias. Así, la iglesia organizada tiene su propia constitución, sus propios artículos de fe y su propia práctica, etc. También la iglesia no solamente es una obra organizada en iglesia, pero es con pastor, pero también es autónoma. Es decir, se sostiene, vive por los diezmos y ofrendas de su congregación, se propaga a sí mismo, se funciona en ganar almas local en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, es indígena, tiene su propio pastor. Es un pastor normalmente del mismo país. Y normalmente uno del mismo país se puede funcionar poquito mejor en su propia cultura, pero algunos tienen pastores de otros países y no hay nada en la Biblia que prohíba esto, pero no es la práctica común. Es indígena en el sentido que tiene su propio pastor originario de su cultura o país y sostiene a su pastor. No depende de otros que le den ofrendas para sostener a su pastor. Para eso es el diezmo, las ofrendas. Sostiene sus propios misioneros. Lo mismo, da las ofrendas arriba de sus diezmos. Entonces sostiene a su pastor, quien se ha quedado como pastor, sin depender de otras iglesias para su existencia. Y el propósito de la iglesia y también de una misión es llevar a cabo la gran comisión. Ahí podemos ver la distinción entre una iglesia y una misión. La misión es definida por su calidad como una iglesia, como una misión que funciona como una iglesia, como una iglesia no organizada, como una iglesia no autónoma en todo aspecto, como una iglesia que recibe su autorización de su iglesia madre y su propósito es llevar a cabo la gran comisión igual como una iglesia. Y funciona así. Una iglesia es conocida, que es organizada, es autónoma, es indígena y tiene el propósito de llevar a cabo la gran comisión. Ahora llegamos a la palabra y el término iglesia. Tenemos como 6.5 minutos para hablar de esto y a lo mejor tendremos que completarlo y la obra y las obras, proyectos misioneros en la próxima clase. Pero pastor de una iglesia es también un varón llamado para pastorear en su ministerio y para pastorear esa iglesia. Un pastor no toma iglesia porque alguien le manda, es uno que toma iglesia porque Dios le ha llamado a esta iglesia y la iglesia está de acuerdo con este llamamiento y le pide que sea su pastor. Es un varón llamado. Entonces, a una iglesia, el pastor, no solamente al ministerio de pastorear, pero llamado a un pastor, a una iglesia. Y actualmente no puedes llamarte pastor porque simplemente has sido llamado. Si no tienes una iglesia, no estás pastoreando. Entonces, piensa de esto un momento. Entonces, pastor de una iglesia, un varón llamado, es varón llamado por Dios a una iglesia. Y tenemos los requisitos de un pastor en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Entonces dice que debe ser
e intachable debe ser uno que desea el obispado. Buena obra desea, pero sea irreprensible. Luego menciona las cosas en que debe ser irreprensible. También, número 2, no solamente un varón llamado por Dios a una iglesia, y una de estas estipulaciones de su ministerio en 1 Timoteo 3, 1 al 7, que sea un varón pastor de la iglesia. Número 2, él es llamado para efectuar su oficio de pastor y pastorear esta iglesia. Entonces, él es lleva el oficio que la Biblia dice que es obispo, uno que está sobre. Él es el líder, él es el pastor de esa iglesia. Es el pastor bajo Cristo de esta iglesia. Por esto la Biblia dice, considerad a vuestros pastores y considerad el fin de sus vidas, de su manera de actuarse y obedecerlos. La iglesia le llama a pastorear la congregación conforme a sus artículos y constitución. Y antes de aceptar una iglesia sería bueno que tú leas los artículos de fe y leas su constitución, porque tienes que pastorear, sí, según la palabra de Dios, pero ellos tienen una constitución que piensan que está de acuerdo con la palabra de Dios y artículos que piensan que están de acuerdo con la palabra de Dios. Yo he visto muchas variedades de ambos. El pastor está sobre, él es obispo de la iglesia, bajo la dirección de Dios y recibe su sostén de la iglesia que está pastoreando. Entonces, un varón llamado por una iglesia para pastorearla y efectúa su oficio de pastor pastoreando la iglesia conforme a los artículos de fe y la constitución de esta iglesia y la palabra de Dios. Su propósito es guiar a la misión o iglesia si está pastoreando una misión, pero aquí estamos hablando pastor de una iglesia. Su propósito es guiar a la iglesia a crecer en la gracia y el conocimiento y la obra del Señor en llevar a cabo la gran comisión. Es decir, la gran comisión incluye Jerusalén, incluye toda Judea, incluye Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente Jerusalén o toda Judea, los estados adyacentes, o Samaria, Judea, la región, las ciudades en la cercanía de Jerusalén, o Samaria, los estados adyacentes, pero hasta lo último de la tierra. Ahora, en cuanto a el pastor, también puede estar pastoreando una iglesia. Lo que les dimos es de una iglesia, llamado por Dios a pastorear esta iglesia. Número 2, efectuar su oficio de pastor conforme a los artículos de fe, la Constitución, la Biblia, como uno que está bajo dirigiendo la iglesia y tiene el propósito de guiar la iglesia a crecer para cumplir con la gran comisión en la palabra de Dios. Pero hay otros que son pastores. No está pastoreando una iglesia, no es organizada. Están pastoreando a una misión, pero está funcionando como una iglesia. También es un varón salvo, un varón llamado por Dios a ser pastor. Ese es el ministerio a que le ha llamado. No a ser misionero, pero usa muchas veces métodos misioneros para cumplir con su pastorado. También es enviado, comisionado por una iglesia madre. Cada pastor que vaya a comenzar una iglesia debe haber sido comisionado por la iglesia y tener una iglesia madre que le ha enviado a comenzar y funcionar y llevar esta misión a madurez para ser iglesia. Tiene el propósito de comenzar una iglesia autónoma en su propia cultura y país y guiar la misión que está funcionando como iglesia a crecer en la gracia y el conocimiento y la obra del Señor para llevar a cabo la gran comisión y para ser su pastor y pastorearla. Y número 4, tiene el propósito de guiar la misión a organizarse en iglesia
y quedarse como su pastor. Entonces, esta es la obra de un pastor que está pastoreando una misión, en contraste con una iglesia. Ya tenemos 5 minutos para terminar, pero no voy a tomar todo, solamente aquí para reiterar. El que está pastoreando una misión también es llamado por Dios a ser pastor y es enviado y comisionado por la iglesia madre para hacerlo. Y tiene el propósito de comenzar una iglesia autónoma en su propia cultura y país y guiar la misión hasta el fin de llevar a cabo la gran comisión conforme a la palabra de Dios, y pastorear, ser pastor y pastorear la misión y guiar la misión a organizarse en iglesia y ser su pastor. Entonces ahí lo dejamos hoy, hermanos. Esperamos que arreglen sus notas y guarden las notas. En la próxima clase estaremos repasando poquito, entre otras cosas, y ya seguiremos con la terminología que usamos en la obra misionera. Que Dios les bendiga.